Bueno, muy buenos días. Aquí estamos de regreso con otro video. Yo con mi papá Daniel, que todos me preguntan, ¿cómo se llama? Daniel. ¿Se llama Daniel? Claro. Hoy no vamos a filmar un video de cocina, vamos a hacer algo un poquito distinto. Muchas personas nos han estado preguntando cómo es vivir en Canadá, si les podemos mostrar un poco de nuestra ciudad, de nuestro barrio. Así que eso vamos a hacer, Sí, ¿no? vamos a salir a dar una vueltita por el barrio. Así ven más o menos cómo son las casas, cómo es el sistema aquí. Yeah. Y vamos a dar una vuelta en auto. Después vamos a salir a caminar un poco por el parque que está aquí cerca. Yeah. Y mostrar sí, las escuelas, los centros comerciales, hospitales, todo eso, cómo es el sistema de vida, cómo está organizada la cosa acá. Así se dan una idea más o menos de lo que es este país. Ok, ¿sí? subimos al auto. Vale. Bueno, así que ahí salimos. La primera diferencia entre Canadá y América Latina, que ustedes van a ver que nosotros aquí frenamos prácticamente en todas las esquinas. Hay carteles de pare o stop, como le decimos nosotros, y aquí son bien estrictos. Hay que frenar y respetar las reglas del tráfico, porque la policía no perdona. Uno de los temas más importantes de este país en relación a la diferencia con América Latina es que acá no existe la impunidad. Todo tipo de falta, ya sea la más pequeña hasta la más grande, se castiga. Y las multas son severas en el tránsito. Así que por eso que somos todos buenitos y nos comportamos y respetamos las leyes, porque te la hacen pagar donde más duele, en el bolsillo. Ahora, en esta época de las Navidades, hay cualquier cantidad de controles policiales para alcoholemia, y eso aquí es una cosa que se controla mucho. Y las consecuencias de manejar alcoholizado, chupado, son severas. No solo las multas, no solo que secuestran el auto, sino que cancelan la licencia de conducir, la gente se queda a pie y en muchos de los casos puede ser hasta 2 años la suspensión del permiso de conducir. Ok, entonces el plan, ahora estamos en el auto. Creo que primero vamos a parar en un centro comercial donde tienen un montón de tiendas, como el LCBO, donde vamos a comprar nuestros vinos argentinos. Tienen gimnasios, tienen la tienda del dólar, donde uno puede comprar cosas baratas, para mostrarles eso. Y después les vamos a mostrar casas. Vamos a manejar hasta un barrio donde hay mansiones, y primero mostrarles las mansiones, también mostrarles casas regulares para familias como nosotros, y también townhouses que vendrían a ser casas más chiquitas, que son pegadas, ¿no? Los townhouses son 2 casas que suelen ser pegadas. Sí, los townhouses son una hilera de casas que están todas pegadas juntas, y son casas más angostas y de 2 o de 3 pisos. O sea que eso es un townhouse. Acá hay 3 tipos de propiedades: las que se llaman detached, que son totalmente separadas como la casa nuestra. Después están las otras que se llaman semi-detached, que son semi-separadas, o sea que están unidas generalmente por el garaje y una pared medianera. Y después están las otras que se llaman las townhouses, que son las casas que generalmente son una hilera de 8, 9, 10 casas todas juntas y todas unidas. Y por supuesto después están los apartamentos, ¿no? Ok, y ahora vamos llegando a un pequeño centro comercial para que se den una idea. Hay un gimnasio, LA Fitness, hay restaurantes, Sunset Grill, donde uno puede venir a desayunar. La verdad que nosotros solo venimos acá a comprar vino. Value Village es un lugar donde venden ropa usada. Aquí seguro que van a construir más edificios. Hay dentistas, una pizzería. Samuel, ¿has comido en esa pizzería? Sí, ¿En Pizzaville? Ya conoce todo y no de moda. A Samuel le encanta la pizza, a veces desaparece, nos dice que se va a correr y en realidad se va a comer pizza. Y esto acá es el LCBO.
¿Qué vendría a ser? El Liquor Commission Board of Ontario. Ok. Comisión de Alcohol de Ontario vendría a ser, ¿no es cierto? O sea que, como yo les había comentado en un video anterior, aquí en Canadá todo lo que es venta de alcohol está en manos de los gobiernos provinciales. Estos negocios le pertenecen a los gobiernos provinciales, cada provincia tiene el suyo y controlan todo lo que es la venta de alcohol. Solo aquí se pueden conseguir algunas cosas. Hay algunos supermercados que venden un poco de vino y alguna cerveza, todos productos locales, pero los vinos internacionales y los licores fuertes como el whisky, la vodka, todo eso, solamente se puede adquirir en estos lugares y el control es bien serio acá. Todo en manos del gobierno y no joden con esas cosas. Pero no vamos a entrar con cámaras, le vamos a pasar por adelante nomás para que ustedes sepan dónde compramos el vino. Es en el LCBO. Ok, como ustedes ven acá el tema de tráfico está todo bien organizado. Aquí no nos peleamos, ni andamos a los bocinazos, ni nos volvemos locos. El que llega primero a la parada tiene prioridad y van pasando uno y uno de cada lado. Cada uno respeta al otro conductor y funciona porque el tráfico se mueve mejor que cuando la gente está tratando de hacerse la viva o las pioladas y de pasarle enfrente al otro, tratar de cortarle camino y todo eso aquí no funciona, ¿vieron? Es otra mentalidad. Hay mucho civismo aquí. Ahí me toca pasar a mí. Otra cosa que también hay que respetar es la señalización cuando uno va a doblar, cuando uno va a cambiar de línea. Aquí está todo controlado. Uno dice, pero ¿para qué tanto control? ¿Para qué tanto? La policía está escondida donde uno menos lo espera. Y también andan en autos sin marcar, o sea que uno por ahí va a doblar en una esquina y no pone el intermitente y atrás tiene un vehículo policial que no está marcado y donde termina de doblar, pare ahí. ¿Por qué no hizo la señalización como corresponde? Y tácate, ahí le encaja la multa, sin remilgos. Aquí no hay nada de que le voy a hablar, lo voy a chamullar y voy a zafar de una multa. No, eso no existe. O le voy a pasar una coimita, ni se le ocurra, porque lo arrestan inmediatamente ahí. Les voy a comentar un poco sobre el tema de lo que cuestan las multas por las infracciones a andar conduciendo como uno no debe hacerlo. Ahora, en este momento, manejar con el celular en la mano, hablando mientras uno va manejando o haciendo un texto, la multa son de $495 y se pierden 3 puntos en el permiso de conducir. Aquí el permiso de conducir funciona con un sistema de puntos que lo llamamos de méritos. Tenemos 12 puntos y depende de la contravención se van perdiendo puntos. Si uno llega a perder los 12 puntos, ahí le cancelan el permiso. Hay infracciones que implican la cancelación del permiso de conducir inmediatamente, como manejar alcoholizado. Y como ustedes saben, ahora este mes aquí en Canadá se legalizó el uso de la marihuana. Entonces esa droga también pasa a ser con las mismas faltas si alguien maneja estando bajo la influencia que si estuviese alcoholizado. O sea que si usted se fumó un porro y sale a manejar y lo agarran manejando en esas condiciones, tiene la misma falta que si estuviera borracho, básicamente. Hay gente que son reincidentes y que los han agarrado un par de veces y ahí ya se complica la cosa porque hay que hacer cursos para que lo obliga la corte a uno a hacer cursos especiales para entender cuál es el problema y cómo comportarse, y generalmente le pueden cancelar el permiso por 2 años y si usted quiere al cabo de 1 año puede pedir que lo dejen manejar, pero le obligan a instalar en el vehículo un dispositivo electrónico que controla la ignición del auto, el arranque.
O sea que usted para manejar, antes de sube el auto, antes de arrancar, tiene que soplar. Es como un alcoholímetro de esas máquinas para medir el alcohol. Esto es lo mismo, pero está conectado al motor de su auto. Usted lo alquila, vale $2.000 instalarlo y paga una mensualidad. Y por supuesto, antes de arrancar, tiene que soplar ahí, haciendo un ruido medio como gutural, y sopla. Arranca y sale a conducir. Y este aparato está siempre en el auto y en cualquier momento empieza a bipear, a hacer una alarma diciéndole que tiene que soplar otra vez, porque si no le corta el motor. Y después están las multas, es lo que afectan al seguro del auto. Yo tenía un conocido que lo habían agarrado manejando alcoholizado 2 veces, con la licencia cancelada, salió a manejar, lo agarró la policía y él tenía que pagar anualmente $6.500 de seguro por el auto. Era un muchacho de 24 años, $6.500 le salía el seguro anual para poder manejar. Y como trabajaba y requería del vehículo, terminó trabajando para pagar el seguro prácticamente. Así que ahora se dan cuenta más o menos con lo que les cuento por qué aquí la gente respeta tanto las leyes y nos cuidamos, porque sabemos que las consecuencias de hacer cosas que no se deben hacer son serias y son muy serias. Ok, entonces ahora hemos llegado al barrio de las mansiones. ¿Cómo se llama este lugar? Vaughan, ok, Vaughan, que vendría a ser otra ciudad en las afueras de Toronto. Nosotros vivimos en Brampton, después hay Vaughan que queda como al noreste o al este de Brampton. Sí, y es una zona de bosque, y en el bosque hay como pequeñas mansiones medio escondidas. Así que vamos a dar una vuelta por este lugar. Y hemos llegado a lo que se llama Vaughanwood Estates. ¿Cómo se puede traducir esa palabra? Estates. Son terrenos grandes con casas de lujo. Esta parece un palacio. Miren el enrejado afuera. Wow, miren. Todo decorado para Navidades. Papi, ¿cuánto crees que cuestan las casas en este barrio? Costar $10 millones. 10 millones. Fácilmente. Wow. Wow, esas rejas. ¿Ven cómo vive la otra mitad? Ya, nosotros no vivimos así, para nada. Parecen como pequeños palacios salidos de Francia. Wow. ¿Qué serán? ¿Abogados? No, estos son gente de negocios, son empresarios. Hay guita en Canadá, gente, hay mucha guita en este país. Y aquí lo pueden olfatear a través de los videos. A través de las rejas, sí. Mirando desde afuera. Y esta es mi primera vez en este barrio. Yo ni siquiera sabía que existían casas de este tamaño. Wow. Hasta tienen como esculturas. Wow, todo pintado dorado. Ya quemó. Todas esas esculturas las traen de Italia, son de mármol de Carrara. Cuando la guita está, todo es posible. Acá hay un lote vacío, en cualquier momento van a construir una casa. Ahí están las famosas ardillitas que se ven tanto en Canadá. Ya se están preparando para el invierno. Hay algunas que son marrones, hay otras que son negras. Ahí va otra. Andan buscando comida para esconderla y así les alcanza para todo el invierno. Esta está en venta. Hacemos una oferta. $5 millones y la tenemos. ¿Qué les parece? Wow. Entonces, aquí pueden ver el precio del litro de combustible. La gasolina, la nafta, está a 97.9 centavos el litro. Así que si ustedes vieron el video de cuando hicimos el viaje a la Columbia Británica hace unos 2 meses atrás, nosotros pagamos hasta $1.50 el litro de combustible. Esto les da una idea de que en este país los precios suben, pero los precios también bajan.
A este precio prácticamente el litro de nafta en 2 meses bajó 50 centavos de dólar. Y con todo así, es un país donde la inflación anual tenemos un 2.5, 2,5% de inflación anual, más o menos. Y sí, es más justo, porque cuando hay alguna razón para que los precios suben, pero cuando hay alguna razón, como ahora que el barril de petróleo bajó mucho de precio, especialmente en la provincia de Alberta, entonces el combustible también ha bajado de precio. El ahorro se lo pasan al consumidor y no se lo quedan las grandes compañías o los grandes empresarios, como tanto sucede en Sudamérica. Así que esa es otra de las diferencias, de las grandes diferencias que hay entre estos países. Ok, próxima parada, el hospital, que es bastante nuevo. Creo que el hospital tiene menos de 10 años, ¿no? Sí, el hospital lo construyeron nuevo porque el otro lo estaban reparando y sí decidieron hacer esto nuevo. Para 10 años más o menos que está construido. Cabe destacar también que aquí en Canadá la medicina es social, o sea que nosotros estamos cubiertos por el gobierno. Aquí no existen lo que en Argentina se llaman las prepagas o la medicina privada. Esto es todo social del gobierno, y con cada uno de los residentes o los ciudadanos tenemos nuestra tarjeta médica y con eso estamos cubiertos al 100%. Todo, absolutamente todo está incluido con el pago de nuestros impuestos, y ya sea una visita al médico por algo común y simple hasta un trasplante de corazón, está todo totalmente incluido y es todo gratis. Nosotros entramos a los hospitales, mostramos la tarjeta que tiene toda nuestra información, nuestra foto, y eso es todo. Ellos ahí se encargan de operarlo a uno, curarlo, hacer lo que tengan que hacer, y cuando llega el descargo, que usted se puede ir a su casa, no hay que pagar nada, está todo cubierto. Lo único que tiene un costo son los remedios, digamos, las prescripciones que a uno le puedan dar para que tome. Eso sí hay que comprarlo, pero mucha gente tiene seguros médicos para eso y para el costo dental, porque el dentista hasta los 18 años también está cubierto por el Estado para los chicos, pero ya para los adultos es por cuenta de cada uno. Y entonces sí, para eso existen seguros especiales que se compran, y uno tiene un descuento del 80% cuando va a hacerse una atención a un dentista y cuando va a una farmacia a comprar los remedios, digamos, ¿no? Lo mismo con los veterinarios. El perro nuestro, Togo, él tiene su seguro médico y pagamos una mensualidad de $30 y está cubierto cuando hay que llevarlo al veterinario, le pasa algún problemita, porque acá el veterinario es muy caro, los costos son altísimos, entonces hay que tener seguro para estar protegido. O sea, así es como funciona el sistema aquí en Canadá. Este es un barrio ya de casas clase media, clase trabajadora. Estos son los barrios. Así es como se vive en este país. Trabajando aquí todo es posible. Ahora que últimamente los precios de las propiedades han subido mucho porque ha habido una especulación muy grande, pero ahora han empezado a bajar. Por ejemplo, una casa que hace un año se vendía en $1.200.000, en este momento bajó a $800.000, o sea que hubo una reducción de casi $500.000 en la propiedad. Aquí funciona todo así, las cosas suben, pero en cierto momento también bajan y se desinfla. Eso es como se desenvuelve el sistema aquí. Próxima parada, las escuelas. Hay 3 escuelas en nuestro barrio, una que es católica, para grados creo que 1 al 8, hay otra que es pública, grados 1 a 5, y otra pública que es escuela secundaria. Así que ahora vamos pasando la católica. Ahí la tienen, St. John Bosco.
Y vamos doblando a la derecha ahora y vamos a la pública, Jefferson. Y en las zonas escolares uno tiene que manejar despacio. Es 40 kilómetros por hora como máximo, mientras los estudiantes están en la escuela. Y esta es una escuela pública. Es una escuela primaria, grados 1 a 5. Este es parte del barrio donde vivimos nosotros y como pueden apreciar los diferentes tipos de construcción varían en precio y varían en calidad también. Hay algunas que son casas que están construidas en líneas, esas son más baratas. Después están las otras que están construidas pegadas a otra casa por una medianera, que también son un poquito más caras, pero también tienen otro precio más barato. Y después están las que son las simples, las que están solas. Esas son las más caras de todas porque tienen más terreno, digamos, tienen más jardín. Y sí, no hay ningún vecino que a uno lo esté molestando con ruido o con lo que sea que puede suceder con casas que están pegadas. Ok, y ahora les vamos a mostrar la secundaria. Esto vendría a ser grados 9 a 12. Ahí estudiaste vos. Ahí estudié yo, son 4 años de secundaria. Ahí tienen todos los buses escolares parqueados, canchas de básquetbol. Y ahí está mi escuela. Yo estudié ahí por 4 años en Brampton. Y bueno, han construido más porque la escuela solía ser un poco más pequeña, pero ahora tiene una sección completamente nueva. Tugi. ¿Y papá? ¿Dónde está papá? ¿Digo papá? Digo papá. Oh. ¿Dónde está papá? Oh. Where is papi? Where is papi? Where is the puppy? Let me see. Acá está papá. Acá está papá. Te dejaron solo. ¿Qué pasó? Ahora en un ratito lo vamos a llevar al parque. Vamos a entrar a comer, Sí, a almorzar. Y de ahí les vamos a mostrar un poco más de nuestro barrio, nuestro vecindario. Lo llevamos a todo al parque. Y aquí cuando entramos a las casas en Canadá, hay que sacarse los zapatos. Yeah. Esa es una costumbre canadiense porque Yeah. se entra con los zapatos con Nieve, arena, con barro. nieve, con tierrita que ponen para que la gente no patine en el hielo. Yeah. Entonces si uno no se descalza, llena la casa de mugre. Yeah. Entonces, eso sí. Tugi. Tomamos. What are we doing? What are we doing? Huh? Where are we going? What are we doing? What are we doing? Where are we going? Hey, quiero mis guantes. Oh, he took your glove. I know. He gets crazy and has to steal something. Vamos al parque. Togo. Let's go. You ready? Come. ¿Estás listo? There he goes. Togo, vamos al parque. Ok, entonces ahora estamos en el parque, la cancha de fútbol, jugando con el perro.
No hay muchos chicos porque hoy es el último día de clases antes de las vacaciones de invierno, así que todavía están en la escuela. Sí. Pero sí, este es el parque. Sí, ¿no? este es un parque público. Las canchas que están aquí, como ustedes ven, hay canchas de fútbol, de básquetbol, y son para que el que quiere usarlas del barrio puede venir, o de afuera, de donde sea. Son públicas para todos. En el parque, eso sí, como es un lugar público, el perro y las leyes de la ciudad dice que tiene que estar en la cadena, no puede estar suelto cuando se camina por los senderos. Y también hay que limpiar cuando el perro ensucia. Eso es muy importante. Cuando el perro hace sus necesidades, hay que andar con las bolsitas y hay que recoger, porque creo que son $250 si lo agarran a uno sin recoger la suciedad del perro. Y hay carteles por todos lados. Por ejemplo, ahí hay uno que dice que no se puede fumar a menos de 20 metros del campo de fútbol y del lugar donde están los espectadores. Está todo bien señalizado, las multas y las regulaciones. Aquí está el cartelito y ahí tienen de la ciudad de Brampton, que es esta, las diferentes regulaciones para los lugares públicos. No vehículos motorizados, no fuegos abiertos, no tirar basura, recoger después del perro cuando hace sus necesidades. Los perros tienen que estar en una leash, en una cadena, en una cuerda. Y el número de teléfono, una correa, el número de teléfono para reportar todas las infracciones. O sea que cualquiera que ve una infracción llama al 311 y enseguida viene un inspector acá y pone las cosas en su lugar. Así que por eso que hay que tener cuidado. Let's go, Togo. How are you? Hi there. Are you a wuss? Hey, Shelby. Hey, Shelby. Don't fall. It'd be nice. It is the ball or Shelby? Which one? Yeah. No, easy, easy. Don't be nice. rough with her. Come on. She's like a little girl. Oh, hello. Aquí tienen otra muestra de cómo son las cosas por aquí. Esto que está acá es el salvavidas porque pasa un pequeño arroyo y cuando llueve mucho yo lo he visto crecer hasta acá. Es un caudal de agua increíble. Entonces cada 100 metros hay un puesto de esto que tiene el salvavidas y el palo con el gancho en caso de que alguna persona se caiga al agua para tratar de socorrerla. En 17 años que vivimos en este barrio, jamás, en ningún momento, y vengo al parque 2 veces por día, faltó uno de estos. La multa por tocar este equipo son $2.000. Así que, como ven, civismo, porque esto le puede salvar la vida en algún momento a algún otro ser humano. Entonces ese es el respeto que hay en este lugar, que la vida cuenta, se respeta, y todo lo que compra la ciudad con impuestos de los contribuyentes es de todos y nadie tiene derecho ni a robárselo, ni a llevárselo a su casa, ni los chicos manosearlo y usarlo como juguetes. Son cosas serias y se respeta muchísimo todo eso. Ok, el Togo acaba de hacer sus necesidades y esto es lo que es justo. Ahí está la escuela, aquí pasan por día cientos de chicos, vienen a jugar, familias que vienen a pasear, y no es justo que alguien deje la suciedad de su perro, y la ley así lo estipula. O sea que acá está recogido sin problema, nada sucio, se pone la mano adentro de la bolsita como si fuera un guante, se recoge y va a los basureros donde está para que la vengan a recoger de la ciudad 2-3 veces por semana. Esperamos que hayan disfrutado nuestro tour de la ciudad, de nuestro vecindario. Ahora se dan una mejor idea de cómo es vivir en Canadá. Sí, ahí tienen una pequeña idea, no es mucho por supuesto, pero en algunos otros videos les vamos a ir comentando. Hay gente que pregunta cuánto se gana en este país, en fin, yo les voy a ir diciendo un poquito sobre todo eso, un poquito de información. Y bueno, una cosa muy importante, como nosotros siempre estamos haciendo estos videos de comida, de vinos,
Yo me veo en la obligación de, por favor, pedirles que durante estas fiestas y a lo largo de todo el año también, si consumen alcohol, no conduzcan un vehículo, una motoneta, lo que sea. Es el deber de cada uno de ser responsable y de hacer las cosas como se tienen que hacer, respetar a los demás, respetar la vida. Y sí, por eso les pido por favor de que tan simple, de tener un conductor designado cuando van a una fiesta, que ese no beba, a tomarse un taxi, pedirle a un familiar que los venga a buscar, lo que sea. Y si tienen más preguntas sobre la vida en Canadá, déjenos un comentario, nos pueden hacer preguntas ahí y vamos a tratar de o responder en los comentarios o tal vez hacer un video dedicado a esa pregunta. Exactamente, si es sí. Este fue Así un que sí. video donde no hubo historias, pero más historias van a venir porque tengo 3 millones de esas. Y este fue un video diferente, más que nada para que se den una idea de qué es lo que hay ahí afuera, ¿no es cierto? Así que gracias por mirarlos y disfrútenlos. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima. Chao.